Continuando con el curso de CSS3, en esta oportunidad vamos a ver las propiedades para el texto. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, en CSS3 también podemos cambiar lo que es el tipo de fuente, el tamaño, el color, e incluso le podemos dar algunos estilos. Para eso vamos a abrir la carpetita de proyecto, vamos a abrir el archivo index.html y dentro de height vamos a insertar la etiqueta H1. Aquí colocaremos texto 1, por ejemplo. Y en la etiqueta style vamos a insertar como selector H1, la etiqueta, y aquí vamos a colocar font. Font puede recibir dos parámetros. El primer parámetro es el tamaño del texto. Por ejemplo, ustedes pueden tener un tamaño de 50 píxeles. Y luego, entre comillas simples, vamos a insertar el nombre de la fuente o tipo de letra. En este caso, Arial, por ejemplo. Guardamos y ejecutamos. Ahí está. Recordemos también que H1 por defecto ya tiene determinado un tamaño, entonces estamos cambiando prácticamente esas propiedades. Miren, si aquí colocamos 80 píxeles y actualizamos, ya tenemos un texto más grande. Entonces el valor que tenía H1 por defecto ya se está reemplazando con estos valores. Ustedes, si desean, pueden colocar también aquí otro tipo de letra, por ejemplo Calibri. Guardan y actualizan. Entonces esto sería la fuente Calibri. Existen muchas fuentes en internet, entonces pueden descargar la fuente que gusten y utilizarlo acá. Más adelante vamos a ver cómo importar fuentes a nuestro proyecto también. En el caso del tamaño, ustedes, si desean, pueden colocar un EM o 2 EM también. Un EM equivale a 16 píxeles. Miren, va a volverse esto súper pequeñito. Ahí está, 16 píxeles en fuente. Si cambiamos el tipo de letra a Arial, ahí serían los 16 píxeles. Ahora, si ustedes colocamos aquí 16 píxeles sin utilizar EM, no va a cambiar nada en tamaño. Miren, no ha cambiado nada prácticamente. Entonces, si ustedes utilizan 2 EM, sería 16 más 16, entonces 32 píxeles en tamaño. Entonces, si dependiendo del valor que coloquemos en EM, vamos a poder insertar un múltiplo de 16 píxeles. ¿Por qué 16 píxeles? Porque ese es el tamaño más legible, se podría decir. Hasta este tamaño es legible que el texto aquí en forma de párrafo se visualice. Entonces por eso existe esta medida que es el EM. Bueno, yo recomendaría utilizar EM o píxeles directamente. En este caso yo voy a colocar 80 píxeles para que podamos ver los cambios. Muy bien. Ahí está. Por otro lado también podemos cambiar el color. Para eso utilizamos la propiedad color, que lo hemos visto a inicios del curso. Aquí pueden colocar un valor como rojo y cambiar el texto rojo. O también pueden utilizar un valor hexadecimal. Por ejemplo, este de acá. Guardan y actualizan. Ok. Entonces, tanto en color pueden utilizar una palabra en inglés, pueden utilizar también el formato RGB, el formato RGBA o hexadecimal. Ustedes deciden prácticamente. Por otro lado, también podemos insertar lo que es un efecto estilo. Lo que teníamos como oblicuo o italic, también podemos insertarlo acá. Miren, colocamos font y aquí colocamos la palabrita style. De esta forma. Y aquí pueden colocar cualquiera de estos dos valores, ya sea italic o oblique. En este caso vamos a colocar italic. Ahí está. Guardamos y miren el texto. Se pone en estilo itálico. Muy bien. O si desean también lo podemos colocar en negrita con este valor de acá, con esta propiedad. Podemos colocar esta propiedad al lado y lo colocamos en negrita. Ahí está. Ahora, en el caso de la línea podemos utilizar diferentes formas de línea. La más usada sabe ser esta de acá. Vamos a colocar primero la propiedad y luego dentro de aquí vamos a colocar el valor. Por ejemplo, la que más se sabe utilizar sabe ser underline, o sea, línea por debajo. Guardamos y actualizamos.
pero si desean pueden utilizar también cualquiera de estas otras propiedades. Por ejemplo, este de aquí, que sería como un tachado, por ejemplo. Después damos esta propiedad, o mejor dicho este valor, copiamos, actualizamos, fíjense, la línea se va al medio. Ya dependiendo qué tipo de estilo quiere insertar, pueden utilizar cualquiera de estos. Este también es interesante. Lo copio y lo colocamos aquí. Actualizamos, ahí está. Muy bien. También lo que se puede hacer es variar lo que es las mayúsculas con las minúsculas utilizando la propiedad FontVariant. En este caso vamos a copiar tal cual, lo pegamos aquí, cerramos las llaves, ahí está, guardamos, actualizo y fíjense, en este caso lo que son minúsculas lo ha cambiado a mayúsculas, pero ha mantenido el tamaño. ¿Notamos? Entonces eso también se puede hacer con esta propiedad de acá, que prácticamente hace eso. Si no les gusta, lo pueden borrar la propiedad directamente. Ahí está. Ahora, por otro lado también se puede insertar sombra, o sea, el texto puede tener una sombra. En sí, para eso vamos a crear otra etiqueta. Vamos a crear una etiqueta de párrafo. De esta forma, y aquí vamos a colocar texto 2. Y vamos a crear una regla que afecte a ese párrafo. Selector P y aquí colocamos text shadow. En inglés, sombra de texto. Y aquí debemos de colocar el movimiento que vamos a dar a la sombra, pero en el eje X. Por ejemplo, yo lo voy a dar en este caso 0 píxeles. Muy bien. En el eje Y, 0 píxeles. Aquí vamos a, en el tercer valor vamos a usar lo que es la difuminación. Yo le puedo dar, por ejemplo, unos 10 píxeles. Y por último, el color que va a tener la sombra. Bueno, si es una sombra sería negro, ¿verdad? Pero también podemos cambiar a otro color. Por ejemplo, el color azul. Guardamos. Vamos a ver aquí el texto 2. Y ahí está, ahí lo tenemos, el texto 2 con una sombrita. A ver, vamos a hacer un poquito de zoom para poder observar mejor. Aquí, miren, tiene una sombra. Si queremos apreciar un poco el tamaño, pueden utilizar para cambiar el tamaño del texto. Si quieren solamente cambiar el tamaño del texto, entonces pueden utilizar aquí font y size. Esto también, que es una, se podría decir, una división de la propiedad font, que solamente afecta al tamaño, o sea, solo en ese valor. Ya no insertaríamos la fuente. Aquí podemos colocar unos 30 píxeles, por ejemplo. Guardamos. Ahí está. Ahora, si movemos este valor de acá, de la sombrita, por ejemplo, esto lo podemos cambiar a unos, digamos, 10 píxeles. Miren que va a cambiar la sombra en el eje X. Ahora lo vamos a volver a 0. Guardamos, actualizamos. Ahora podemos cambiar también el eje Y, entonces la sombra se va a ir hacia abajo. Ahí podemos ver. Entonces también con esos dos valores pueden situar la sombra, digamos, puede ser 10-10, entonces va a estar en este punto. Ahora ven que tiene un difuminado, eso equivale a este valor. Si ustedes colocan 0, no va a tener nada de difuminado y va a parecer que es una copia del texto. Entonces, aquí podemos colocar 5 si desean. Y el color tiene que ver con este de acá. Por ejemplo, ustedes pueden colocar, si desean, green, verde, y ahí vamos a tener una sombra verde. De esa forma. También lo que pueden hacer es repetir el valor de sombra. Bueno, en sí, si repetimos el valor de esta sombra, normalmente podemos hacer un efecto en tercera dimensión. Miren, de esta manera. Vamos a situar a un píxel. El color de la sombra va a ser azul y el difuminado va a ser 0. Así, a un píxel. Y vamos a copiar todos estos valores, separamos con una coma y pegamos. Y en aquí los vamos a mover un píxel más, por ejemplo 2, la sombra mantiene. Y coma y copiamos. Y aquí los movemos 2 píxeles, entonces 3. Y por último, coma, y aquí lo vamos a mover como unos 7 píxeles. 7 píxeles, difuminado 5 y color de sombra black, por ejemplo, negro. Muy bien, miren, todo esto de aquí vendría a ser el valor
para la propiedad text shadow repetido. ¿Qué va a causar eso? Lo siguiente. Ahí podemos ver que el texto, como tiene varias repeticiones de sombra, entonces parecería que tiene una especie de grosor, ¿notan? Pero en realidad, si lo acercamos más, ahí podemos ver que son repeticiones de sombra. Y al último, como una sombrita al final. Entonces eso hace parecer que es un texto en tercera dimensión. A ver si aumentamos un poquito el tamaño. Le ponemos un size de 50. Guardamos, actualizamos. Y ahí podemos ver un poquito más. Bueno, son cosas que se pueden hacer tal vez con la propiedad text shadow. Ok, ahí está, tamaño natural. Muy bien.